Vamos a ver este video que se llama Arte y Sufrimiento, el mito del artista atormentado del canal Matías Parkman. Decir que la música y el arte nos acompañan en momentos difíciles es una obviedad, ya sea en una ruptura amorosa o la pérdida de algún ser querido, la música siempre está ahí para acompañarnos. ¿Saben? Algo que me he dado cuenta es que a veces hay personas que cuando se sienten tristes, pues escuchan música, pero vaya, eso es obvio, escuchamos música en casi todos los ámbitos de la vida posibles, ya sea en una fiesta, cuando estás solo, cuando te estás bañando. Hay muchas personas que escuchan música pues a lo largo de todo el día, ya sea depende del momento, que es lo que quieren escuchar, pero me he dado cuenta que hay muchas personas que escuchan música cuando se sienten tristes y escuchan algo triste, como que dicen: uf, estoy triste, necesito poner algo aún más triste. Ahora, para que estas obras existan, alguien debe sufrir. La humanidad necesita seres capaces de transformar estas tragedias en productos culturales. Ahí es cuando aparece la figura del artista atormentado. Personas conectadas con sus sentimientos condenadas a narrar las miserias del mundo. O al menos eso se cree culturalmente. Relacionar el arte con el sufrimiento no solo es falso, sino que es sumamente peligroso. Por eso decidí agarrar mi viejo croma para contarles por qué deberíamos dejar de repetir estos enunciados sin ningún tipo de rigor académico. Así que, sin darle más vueltas a este asunto, pasemos a ver qué tanto hace falta sufrir para ser un artista. Según la creencia popular, el sufrimiento del arte estarían íntimamente relacionados. La sensibilidad que se requiere para ser un artista inevitablemente provoca cierta cuota de sufrimiento. Yo siempre he creído que, pues hablando de la música, aunque en el arte en general, no solo en la música, para plasmar una obra y que se sienta honesta o auténtica, pues tienes que sentir lo que estás plasmando, así sea tristeza, felicidad o algún otro sentimiento, aunque también puedes plasmar tristeza a pesar de que no estés triste. Sí, es algo que creo que puede pasar porque ya sentiste un sentimiento de tristeza anteriormente, porque la mayoría de personas hemos experimentado diferentes situaciones. Entonces, tal vez aunque en ese momento no estés triste, puedes plasmar un sentimiento de tristeza porque ya lo has sentido, o al menos eso creo yo. Puede que tú digas: yo no estoy de acuerdo, creo que tienes que estar triste en ese momento para plasmarlo. No sé, eso ya depende de la percepción del individuo, o me equivoco, no lo sé. Aunque este sufrimiento se convierte en el motor de sus obras. Por lo tanto, hasta la más profunda angustia termina siendo una bendición para quienes quieren dedicarse al arte. Un buen artista es quien aprende a convivir con ese dolor para transformarlo en algo bello. Es más, muchas veces aconseja evitar todo tipo de tratamiento psiquiátrico o psicológico, dado que estas disciplinas están para adoctrinarnos y despojarnos de todo rasgo de individualidad. El primer interrogante que es: Nunca había pensado eso, ahora que lo pienso, el hecho de que alguien diga que no ir a tratarse cuando te sientes mal como a terapia o eso, tal vez te interfiera como artista plasmar lo que sientes porque estás yendo a tratarte para no sentirte de esa manera. No lo había pensado nunca así. este razonamiento es si existe cierto vínculo entre la sensibilidad y el sufrimiento. En otras palabras, tener la capacidad de encontrar la belleza en los aspectos más insignificantes de la vida necesariamente provoca tristeza. Para abordar esta cuestión deberíamos dejar en claro algo. Las emociones tienen cierta connotación negativa, dado que se lo asocia a lo irracional y el sufrimiento. Dicho de otra forma, cuando hablamos de una persona sensible, nos imaginamos a alguien llorando por los rincones, como si la ira y el sufrimiento fuesen las únicas emociones válidas. Esta asociación entre el sufrimiento y las emociones es una construcción histórica difícil de rastrear, pero fácil encontrar algunos ejemplos célebres. Si hacemos un repaso histórico por el arte europeo, vamos a encontrar que las primeras creaciones están íntimamente ligadas a lo divino, es decir, el protagonista de la obra era Dios, en parte porque la figura de un Dios todopoderoso mantiene el orden social, pero además la iglesia era quien financiaba estos artistas. Cuando la iglesia pierde poder y aparecen las burguesías, el arte empieza a retratar emociones humanas. Se podría decir que en el barroco y el romanticismo, el valor de una obra era lo trágico o lo dramático. Por eso vamos a encontrar los naufragios de Turner o las cosas medio death metal que hacía Goya. Obviamente había gente retratando la naturaleza, pero siempre lo pasional estaba asociado a la muerte y la destrucción. Por eso a los artistas del impresionismo siempre se los ve como los hippies de esa época. En lugar de retratar campos de batalla, teníamos a Monet pintando puentes. Lo cual es llamativo. Alguien podría decir que encontrar lo bello en ese puente japonés requiere mayor sensibilidad que pintar un naufragio. En sintonía con esto tenemos los trabajos de Shakespeare, cuya obra más referenciada es Romeo y Julieta.
dos personas destruidas por el amor. Me parece increíble la cantidad de canciones citando a Romeo y Julieta. La lista va de Tin Lizzy a Taylor Swift. No planeo hacer un repaso hasta llegar a la actualidad porque el punto es el siguiente. Cuando coloquialmente hablamos de emociones, en realidad estamos haciendo referencia a emociones negativas, como puede ser la ira o la más profunda de las tristezas. Para darles un ejemplo, la palabra emo no hace referencia a vivir intensamente las emociones. El término emo fue usado por primera vez en la revista Thrasher para describir el sonido de bandas como Rise of Spring y Embrace. A diferencia de otras bandas hardcore de la época, ellos exteriorizaban la tristeza y se mostraban vulnerables frente al público. Si lo pensamos un poco, es estúpido llamar a esto hardcore emocional. ¿Acaso el hardcore no fue siempre emocional? El propósito de este movimiento era hacer catarsis. ¿Por qué el enojo y la... Oye, es verdad, ahora que lo pienso, o sea, la música pues es emocional, no toda la música, más bien, perdón, me equivoqué. Toda la música es emocional, solo que expresa diferentes emociones, pero suelen relacionar solo lo emocional con lo triste, lo negativo, y si alguien está feliz o así haciendo música, entonces sí, o sea, tienes razón, o sea, todo el hardcore, porque el emo, como dice, surge de cuando plasman en el hardcore punk, pero lo hacen emocionalmente hacia la tristeza, hacia lo negativo. Pero lo otro ya era emocional, solo que eran otra clase de emociones. Es verdad también eso. Que muchas veces cuando pensamos en alguien emocional, pensamos en alguien que la está pasando mal, que está triste, que con emociones negativas y no felices, aunque pues existe obviamente lo contrario a estar triste de manera negativa, porque todo existe lo opuesto, incluso en el arte, pues en el arte existen cosas que plasman horrores incluso y cosas que plasman cosas bonitas. Es normal, hay contrarios, hay polos opuestos. Y creo que en el arte todo es válido siempre y cuando pues, expreses algo. felicidad no son considerados emociones? No es que Madball hacía hardcore racional. Culturalmente, lo emotivo está asociado al sufrimiento y en muchos casos a lo poco varonil. Le pusieron hardcore emocional porque hablar de hardcore showdown quedaba mal en una revista. Como verán, es falso decir que el sufrimiento es el único motor para hacer una obra. En todo caso, la capacidad de estar en contacto con nuestras emociones vendría a ser el motor de cualquier creación artística. Entonces, cuando hablamos de alguien sensible, parecería que estamos hablando de una persona en contacto con aquello que lo atormenta. Por lo tanto, la forma más pura de ser arte sería el sufrimiento. O mejor dicho, plasmar de manera visceral la tristeza o aquello que nos atormenta es la forma más genuina de hacer arte. Obviamente, este enunciado es falso y pasaré a explicar por qué. Para empezar, deberíamos diferenciar el arte como expresión catárquica del arte a nivel profesional, es decir, personas cuya fuente de ingreso son sus propias creaciones. Es cierto que el arte tiene una función terapéutica. Para muchas personas suele ser una forma de sobrellevar situaciones difíciles. Ante momentos de dolor o angustia, hay quienes encuentran refugio en escribir poesía o interpretar algún instrumento. Ahora, cuando estamos hablando de arte a nivel profesional, estas emociones negativas por lo general atentan contra la obra en sí. El esfuerzo que requiere publicar una canción o un poema es bastante tedioso. Las emociones pueden ser un punto de partida, pero no es suficiente. Grabar un disco o publicar un libro no es lo mismo que publicar un poema en Instagram. Sí, cuando ya lo haces porque vives de eso, porque pues quizás algunos músicos, por ejemplo, pues sí, iniciaron plasmando sus situaciones en su música, pero resulta que ahora viven de eso porque pues les fue bien, le gustó a muchas personas algunas canciones que lanzaron, etcétera. Entonces, como viven de eso, ya tienen que como verlo de manera más analítica y es como, bueno, seguimos la misma línea que hemos llevado, quizás con esa línea un poco negativa y tal vez ya no lo sienten y las emociones no son suficientes para eso, sino que ahora tienen que entregar un producto de calidad que ya sus fans esperan y vienen otras cosas. Entonces quizás no, las emociones realmente pueden ser simplemente la forma de llevar el proyecto, de plasmar más bien, de crear, pero no puede ser todo porque se necesita más trabajo detrás. No por quitarle valor al poema de Instagram. A lo que voy es que hacer un producto que se lleva al mercado requiere un esfuerzo enorme. Un ejemplo de esto podría ser Sid Anger de Metallica, uno de los peores álbumes de metal. El motor de ese álbum fue el alcoholismo de James Hetfield y sus problemas de ira. Más allá de la honestidad, el resultado final es un espanto. En parte porque la lucha interna Sí, es que también es eso, o sea, el hecho de que algo sea honesto no significa que le va a gustar a todas las personas. de los miembros terminó afectando la dinámica del grupo. Es gracioso porque Kill Em All, el primer álbum de Metallica, es considerado uno de los mejores álbumes de metal y es en su mayoría
mayoría son canciones sobre ser metalero y vivir de fiesta. Otro ejemplo que podríamos citar es One More Light de Linkin Park, probablemente uno de sus peores trabajos. La producción musical se siente genérica y en muchos tracks apenas suenan como una banda. Sin embargo, es un disco que nace de la más profunda tristeza. Las letras de algunas canciones, en retrospectiva, son desgarradoras. Las grandes obras trágicas que conocemos, por lo general fueron hechas cuando el autor juntó fuerzas para ir a un estudio y grabar. Jeff Rosenstock, un artista conocido por sus álbumes deprimentes, contó que, si bien retrata emociones negativas en sus trabajos, solo lo publica cuando encuentra cierto equilibrio en su vida, dado que el proceso de grabación es muy demandante a nivel emocional. Lamentablemente, la tristeza o los trastornos del estado de ánimo se caracterizan por generar grandes periodos de inactividad. Quienes sufren de este tipo de trastornos generalmente apenas pueden levantarse de la cama. Por eso es ridículo vincular la extrema tristeza al buen arte. Bueno, sí, porque si alguien estuviera realmente así en ultra mega depresivo, en exceso un artista, probablemente ni siquiera quiera plasmar su música o lo que siente, ni tenga las ganas de decir voy a hacer una canción porque estoy ultra mega deprimido. No, probablemente sea como, "Mm, no quiero hacer nada. ¿Para qué?". Y se quede tirado todo el día, 3 días en la cama. Y tal vez cuando ya decide plasmar lo que sintió fue cuando ya mejoró un poco. Y tal vez plasma así lo que sintió, pero en el preciso momento donde se sienten con esa tristeza, esa depresión, probablemente no hagan nada porque no quieren hacer nada. Evidentemente puede ser un disparador, pero no es suficiente. Por otra parte, cuando se debate este tema se piensa en grandes obras premiadas por la crítica como Black Star de David Bowie o A Crow Look at Me de Mount Eerie. Verdaderos discazos, pero son la excepción en la regla. El mercado está lleno de álbumes horrendos tratando de vender empatía barata, como la discografía de Puddle of Mudd, Tad Stein o la de Machine Gun Kelly. Lo que tienen en común los grandes genios como Kurt Cobain o Van Gogh, para nombrar los ejemplos más citados a lo largo de la historia, no es su historial clínico, sino más bien su talento y dedicación. Ninguno se convirtió en un ícono de la cultura de un día para el otro. Recomiendo ver el documental Kurt Cobain Montage of Heck. Ahí se puede apreciar cómo, previo a Nirvana, el tipo ya tenía material como para 3 discos. Si estos artistas triunfaron en el mundo, no fue por su tristeza, fue porque dedicaron su vida al arte. Pensar el sufrimiento de los artistas como un mal necesario o algo inevitable es realmente peligroso, principalmente porque hay gente negándose a recibir tratamiento por miedo a ser medicado y perder sus poderes de artista. Por más que los bohemios de internet digan lo contrario, hace años que la psiquiatría no busca adoctrinar. El punto de un tratamiento psiquiátrico es evitar el sufrimiento. Es cierto que existe gente mal medicada, pero esos son casos de mala praxis. Si Kurt Cobain hubiese recibido ayuda, probablemente hubiese hecho la misma música. Es irónico porque, si bien no recibió tratamiento psiquiátrico, en parte fue medicado porque recurría a la heroína para calmar su dolor tanto físico como existencial. De hecho, el consumo de sustancias es visto como algo rockero hasta que se va de control y aparecen las tragedias, como pasó con Amy Winehouse. Sí, muchas veces es como, uff, no, se drogaba. ¿Qué? Qué rockero. Pero ya cuando se muere, no se drogaba. Qué mal, pero mientras no se muera, uff, qué rockero. O Jimi Hendrix. Perdón si me pongo conspiranoico, pero estas creencias solo se explican dentro de un sistema que ve a los artistas como descartables. Cuando un artista occidental muere, no se lo ve como parte de un sistema, sino más bien como una consecuencia inevitable del arte. En otras palabras, no murió por la sobreexigencia o la incapacidad de acceder a un tratamiento, murió porque su apertura emocional lo hizo más susceptible a los males del mundo. Por otro lado, hay cierta mirada perversa por parte de la sociedad. Tal vez no sea del todo consciente, pero a veces me asusta cómo se deshumaniza a las celebridades en general. Existe gente disfrutando el dolor ajeno como si ese sufrimiento fuese el precio a pagar por vivir del arte. Pero no solo a los músicos, creo que en general a todas las personas que tienen fama así increíblemente famosas o así, se las suelen deshumanizar como no, es que es lo que él eligió, así tiene que ser, ni modo, él decidió eso, cuando en realidad son humanos también y sienten al igual que tú o que yo o que cualquier persona. Entonces, es cierto que existen grandes obras que parten del sufrimiento, pero el problema sería pensarlo como un maleficio o una realidad imposible de cambiar. Solo nos faltaría responder por qué estas obras terminan resonando tanto con nosotros. Si entran a los rankings de mejores álbumes de la historia, casi siempre los primeros puestos están dedicados a obras realmente trágicas. Las obras basadas en el sufrimiento suelen tener mayor reconocimiento porque nos acompañan en momentos difíciles. Saber que a alguien en el mundo le pasó lo mismo nos sirve para ver estas vivencias como parte de la vida. Incluso nos ayudan a desarrollar nuestra empatía, como por ejemplo en Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una obra conceptual dedicada a Syd Barrett, el ex cantante de la banda quien sufría de esquizofrenia. Aún así, no me parece que estos trabajos tengan un mayor valor. Hay discazos hechos desde el humor como Danger Doom de MF Doom y Danger Mouse, o los álbumes de Mashup de Nils y Seriega.
En lo personal no creo que un álbum triste sea mejor o que tenga un mayor valor artístico. En todo caso, terminan resonando con nosotros a un nivel personal y por eso los terminamos. Sí, como que las personas suelen apreciar más como las canciones tristes, los álbumes tristes, porque es como se relacionan mucho con ese trabajo y dicen, no, es que eso me pasó a mí, lo identifico, la letra, lo que está diciendo, yo lo he vivido, yo soy ese, muchas veces está contando mi historia esa canción. Recordando con tanto cariño. Y para ir cerrando, sé que este tema resulta incómodo porque si Britney termina pelada pegándole a la gente con un paraguas, en parte es nuestra culpa. O sea, el tema es complejo y hay varios factores que conducen al desastre, pero como consumidores tenemos cierta cuota de responsabilidad. Ahora, tampoco hay mucho que podamos hacer al respecto. Quienes aparezcan con soluciones mágicas como boicots económicos seguramente no hayan reflexionado mucho al respecto. Lo que sí podemos hacer es empezar a cuestionar estas creencias que ayudan a mantener un sistema nefasto. Todos en algún momento de nuestras vidas vimos a los artistas como seres atormentados, capaces de describir de manera sensible este mundo hostil que habitamos. Este tipo de pensamientos no nacen de un día para el otro, ni son producto de nuestra ignorancia. Son creencias impulsadas por quienes se benefician viviendo en un mundo completamente injusto, dominado por el mal llamado mercado. No pretendo tirar el capitalismo en este video, pero sí me gustaría dejar en claro algo. Si queremos y admiramos a determinados artistas, más que apoyarlos a nivel económico y comprar su merch oficial, tal vez deberíamos empezar a dejar de ver su sufrimiento como una cuestión de espectáculo. Creo que las personas deberían dejar de deshumanizar a sus ídolos, a sus artistas favoritos y decir, uff, es que ellos eligieron ese camino, son más sensibles, es obvio que va a estar triste porque pues él se dedica a eso. Cuando todos tenemos emociones tristes, felices a lo largo de nuestra vida.